me gustaría que esta charla fuera participativa, que la hiciéramos dinámica. Entonces, os propongo, si es posible, que tengáis al lado pues un boli y un papel, ¿de acuerdo? Que no lo tenga, puede ir a por él, que no hay ningún problema. Y entonces vamos a participar de esta manera. Os voy a explicar un poco cuál va a ser la dinámica, a la que os voy a invitar. La idea sería, yo voy a exponer, a ver, voy esperando aquí que vengáis un poquito, y así. La participación la vamos a hacer, a ver, voy a ir admitiendo también. A ver, la participación va a ser de esta manera. Quien quiera lo puede hacer a través del chat, que lo va a estar también, además de estar mirándolo yo, me va a ayudar Javier y Ana un poco con el tema para que no se nos escape nadie. Y también el que no quiera y prefiera hacer su reflexión para sí solo, pues lo hace de forma personal en el boli, con el papel, ¿de acuerdo? Entonces, la exposición va a consistir en lo siguiente. Primero vamos a hacer una pequeña reflexión, para lo que necesitaré que, si es posible, el que pueda, el que le cueste, que no entienda las tecnologías, no pasa absolutamente nada, que os coloquéis, como os decía Ana, en vista del hablante, porque así veréis la pantalla completa de lo que os voy a enseñar y entonces la veréis mejor. ¿De acuerdo? Entonces haremos una pequeña reflexión, luego daremos unas líneas generales de la logoterapia y después ya nos pasaremos a explicaros brevemente un poquito la enfermedad de Parkinson para aterrizar, por último, en la intervención desde logoterapia que yo he hecho en la enfermedad de Parkinson como terapeuta ocupacional. Y después, a lo largo de toda esta intervención, yo os voy a hacer pequeñas reflexiones, os voy a invitar a pequeñas reflexiones, a pequeñas participaciones, que como os digo, lo podéis hacer a través del chat. El chat, para el que no lo sepa, en el Zoom está en la parte de abajo. Entonces tenéis tenéis la parte del audio, el vídeo, y en la parte central está la seguridad, participante, chat, y tiene como un bocadillo de los de cómic. Pues si ahí pulsáis, ahí podéis escribir, ¿de acuerdo? Si alguno no se maneja para escribir en el chat y quiere comentarlo en viva voz, entonces no hay un problema, se quita el micrófono y habla. Preferimos el chat porque si no, es verdad que se solapan los micrófonos cuando somos muchos y eso distorsiona un poquito el sonido, ¿vale? Bueno, y después ya de esta pequeña intervención, pues ya podremos hablar del tema de pues eso, de lo que es las preguntas, las reflexiones, lo que queráis comentar, dejaremos también unos minutos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se ha quedado claro? Vamos a ver, por aquí tienes Dolores en el micro. Igual, si lo puedes desactivar cuando puedas. Esto es lo que os comentaba, que a veces si se oyen muchos micros, se solapan un poco. Me acaban de silenciar. Ahora, ven, ¿vamos allá? Bueno, pues vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar, como os decía, con una pequeña reflexión. Entonces, y para ello vamos a empezar una reflexión, vamos a utilizar la cuentoterapia. La cuentoterapia, si no la habéis conocido, no sé si habéis oído hablar de ella, tiene muchas cosas en común con la logoterapia. Y muchas veces es la falta de conocimiento, porque cuando nos hablan de los cuentos, siempre pensamos en los niños, y pensamos los cuentos son para niños, igual que a veces cuando oímos la palabra logoterapia, a mucha gente le viene como ya para las personas que están en fases terminales, y sí, es verdad, tanto los cuentos son para niños como la logoterapia tiene una gran labor con las personas que están al final de su vida, pero los dos tienen una mirada más amplia. Los cuentos son también para las personas mayores y la logoterapia ayuda también a personas que están sanas y que quieren tener un mayor conocimiento de sí mismos y que quieren seguir creciendo. Entonces, esto quiero empezar ya partiendo de esta base de que lo que vamos a hacer en esta pequeña charla conferencia es ampliar la mirada. Vamos a ampliar la mirada en todos los aspectos para que nuestro foco de luz sea más grande y por tanto podamos abarcar más cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces os voy a poner ahora, voy a compartir con vosotros un cuento
la dinámica va a ser la siguiente. Ahora me vais a decir, ¿no? Ahora os la voy a poner y quiero que os fijéis no tanto en las, en las imágenes, o sea, en las palabras, porque os lo voy a contar yo, sino en las imágenes. ¿De acuerdo? Yo os lo voy a ir contando, vais a ver que van pasando las hojas y quiero por favor que os fijéis como os decía en las imágenes. Yo lo voy a ir contando en voz alta. ¿De acuerdo? Ana, te pido por favor ahora cuando lo comparta que me digas lo primero si se ve para estar segura de que lo estáis viendo. A ver, ahora Sí. necesito, ¿lo veis? Sí, perfectamente así. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí es donde os decía que si os ponéis en mirada en vista de hablante, veréis la pantalla completa. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este cuento se llama ¿Qué haces con un problema? ¿No? Y, insisto, fijaros en las ilustraciones y yo lo voy a ir leyendo y después lo comentamos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Aquí vienen los agradecimientos, fijaros en esa brújula. Este cuento está escrito por Kobi Yamada y está ilustrado por Mike Bason. No sé cómo pasó, pero un día tenía un problema. No lo quería, no lo había pedido. La verdad es que no me gustaba tener un problema, pero ahí estaba. Tenemos al niño con la nube de problema. ¿Qué es el problema? ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué haces con un problema? Pensé. Quería que se fuera. Lo ahuyenté. Le miré mal. Intenté no hacerle caso, pero nada de eso funcionó. Empecé a preocuparme por mi problema. ¿Y si se me traga? ¿Veis la cara del niño asustado? ¿Y si mi problema salta y me pilla? Tenemos al niño en un lateral pensando qué hace. ¿Y si se lleva todo lo que tengo? Y el problema se va haciendo más grande y el niño defiende lo suyo. Me preocupé mucho. Me preocupé por lo que pasaría. Me preocupé por lo que podría pasar. Me preocupé por esto y por aquello. Y cuanto más me preocupaba, más grande se hacía mi problema. Ya veis que el problema ocupa toda la hoja y parte de la otra. Parece que se le va a comer. Deseé que desapareciera. Intenté todo lo que pude para esconderme de él. Incluso me disfracé de 1000 maneras, pero siempre me encontraba. Ahí lo ves escondidito con los amigos. Y cuanto más evitaba mi problema, más lo veía por todas partes. Pensaba siempre en él. No me encontraba nada bien. Y aquí están con una tormenta que le va superando. Ya no podía más. Esto tiene que acabar, me dije. Quizás estaba provocando que mi problema se hiciera más grande y terrible de lo que realmente era. La verdad es que mi problema ni se me había tragado ni me había atacado. Me di cuenta que tenía que enfrentarme a él. ¿Lo veis ya cómo se prepara? Y dispone. Y entonces
aunque no quería, aunque tenía mucho miedo. Me preparé y abordé mi problema. Cuando estuvimos cara a cara, descubrí algo. Mi problema no era como yo imaginaba. Descubrí que en su interior había algo maravilloso. Mi problema escondía una oportunidad. Era una oportunidad para que yo aprendiera y creciera, para que fuera valiente, para que hiciera algo. Aquí ya veis cómo coge el problema. Me enseñó que es importante fijarse en los detalles, porque algunas oportunidades solo se dan una vez. Y ahora veo los problemas de manera diferente. Ya no les tengo miedo, porque conozco su secreto. Cada problema contiene la oportunidad de algo bueno. Solo tienes que buscarla. Y aquí acaba el cuento. Fijaros en la ilustración. Y ya terminamos. Muy bien. Voy a dejar ahora de compartir. Este es el cuento, por si alguien lo quiere apuntar y le ha gustado. ¿Qué haces con un problema? Y está escrito por Kobe Yamada y ilustrado por May Bason. Voy a dejar de compartir ahora. Vale. Bueno, y ahora es cuando me gustaría que todos empezáramos a participar, a romper un poco el hielo. Me gustaría que comentarais por el chat, o si alguien no puede por el chat y prefiere hablando, lo podemos hacer también. Pues eso, ¿qué os ha parecido el cuento? ¿Qué os ha dicho? A ver, ¿quién se anima a romper el hielo? Porque esto es a veces lo más difícil, el romper el hielo. El miedo al miedo de tener un problema nos paraliza. Aquí nos ponen también dónde coger el libro. Es un libro muy bonito. Mirad, si tenéis la opción de verlo en bibliotecas o de comprarlo si queréis, incluso también lo podéis buscar por internet y sale contado. Lo que pasa es que sale contado, como os decía, para niños, pero las ilustraciones, luego lo comentaremos, merecen la pena. Yo me paso la vida pensando en lo que va a pasar. Nos comenta Verónica. Y los problemas están en la mente, nos comenta Nacho. La evitación. Sí. Y esto tiene que ver mucho también, a ver si alguien quiere comentar alguna cosita más. Realmente me ha encantado el cuento, Eva. Súper bonito. Me ha parecido tan pedagógico, tan sencillo, tan entendible y tan verdad. A mí me parece que los problemas lo que nos producen a los seres humanos es muchísimo miedo y lo que no podemos controlar realmente es el miedo, porque el miedo es paralizante, ¿verdad? Y entonces no vemos el problema porque el miedo nos paraliza muchas veces. Eso es, sí. El miedo puede ser paralizante, y me lo voy a apuntar porque luego, recuérdamelo, Carmen, que voy a hacer un matiz importante que está muy unido con lo que nos habla la logoterapia. Entonces, sí que nos decía eso, es que los problemas están muchas veces en la mente, nos decía Nacho, que luego el problema real pues nunca es como lo hemos imaginado, que le pasaba con la nube, si os fijáis, la nube era pequeñita, que luego lo dice Miguel, se asusta, es una nube muy chica, pero luego al posponer su solución se va haciendo más grande, y que esto a veces nos ocurre en la vida diaria. Sí, totalmente. Eso es. Y ante los problemas en el pasado me llenaba de ocupaciones para olvidarlos. Es diferentes maneras de intentar solucionar.
Y decíamos, la negociación o la evitación compulsiva del problema es muchas veces el alimento que la hace grande y también da la continuidad, nos comenta Javier. Eso es. Cierto. Y José nos dice que mientras no se acepta el desafío, está en blanco y negro. Y cuando hace el cuento cobra color vivo. Eso es, José. Una gran observación del cuento. Eso es, sí. A ver, voy a admitir aquí. Muy bien. Vale. A ver. Vale, a ver, entonces, eso es, va muy bien. Esto es un poquito lo que quería transmitir y me alegro que lo hayáis podido entender y podido también estar en acuerdo. Mira, los cuentos es también como la logoterapia, ¿no? Que cada uno de ellos nos llevamos algo. Y no es importante lo que me pueda llevar yo o lo que se pueda llevar otra persona. Lo importante es lo que cada uno se lleva. Incluso el mismo cuento contado contado o leído en otro momento nos puede transmitir otra cosa, como ocurre con la logoterapia, con el sentido y con los valores, que no son siempre iguales, sino que también van a depender un poco del momento. Ellos, la idea un poco de elegir este cuento es por lo que habéis comentado, ¿no? De cómo un problemita que tenemos va cambiando en función de nuestra forma de afrontarlo, ¿no? De cómo a veces de lo que es pequeño, para cada uno lo nuestro es lo más importante. Eso es, que dice Dolores, eso es. Y eso lo tenemos que entender también cuando ayudemos a otras personas, que igual vemos que su problema, consideramos que su problema es pequeño, pero es que para él no lo es. Y si para él no lo es, el problema no es pequeño. El problema es de la magnitud que cada uno lo tiene y nosotros tenemos que ayudar a solucionar, ¿no? O a llevar mejor. Si se puede solucionar, se soluciona. Y si no, lo llevamos mejor, ¿no? Y yo quería resaltar varias cosas en el cuento. Si os habéis fijado, por eso he intentado que se vieran bien las ilustraciones y peor la letra, para que no lo leyerais y perdierais un poco la ilustración. Entonces, en la ilustración, si os fijabais, había como... ¿Quién se ha dado cuenta al principio de qué figura aparecía al principio y al final del cuento? Que por eso os he dicho, fijaros en la ilustración, a ver si hay suerte. ¿Alguien la ha podido ver? Que había una brújula. Una brújula, sí. Eso es. Una brújula. Una brújula que aparecía a lo largo del cuento y para mí, claro, yo voy a interpretar este cuento desde la logoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos indica es un poco nuestra brújula interior. La brújula que todos tenemos dentro. Pero que cuando estamos en ese caos, si os fijabais en la ilustración, el norte, sur, este estaban en todos momentos. Y conforme, José creo que ha sido el que ha dicho que conforme él iba pues cogiendo la situación y queriéndola afrontar, la brújula ya tenía norte, sur, este y oeste muy claramente definidos. Igual que nosotros, cuando estamos en un momento de caos, de estrés, de incertidumbre, que todo está revuelto y ya cuando paramos y nos calmamos y empezamos un poco a situarnos, las cosas también se sitúan, nuestros pensamientos también. ¿De acuerdo? También quería resaltar, también, insisto, vamos a interpretar este cuento desde la parte de la logoterapia a la parte, si os fijáis, en todas las partes que sale el niño al principio y al final aparecen unas aves. Sí. Unos pájaros, ¿habéis dado cuenta? Sí, sí. Yo ahí quiero destacarlos un poco como la parte espiritual. Esa parte espiritual que Víctor Frankl no se olvida y al revés, el que rescata esta parte nuestra que es tan importante, entendiendo la parte espiritual no como religiosa, sino más allá, ¿de acuerdo? Entonces, Víctor Frankl lo que hace es reconocer nuestra parte física, muy, muy importante y necesaria, nuestra parte psicológica, también fundamental, con la parte social, y además añade este matiz espiritual que luego va a dar, sobre lo que en torno a él se va a mover mucho sobre esta parte de la espiritualidad. Y luego quería comentar que si os fijáis, ¿está el personaje solo o está acompañado? ¿Cómo está? Está solo al principio y os fijáis que luego sí que aparece acompañado con amigos. Amigos que él protege cuando piensa que su problema se los va a comer, y luego amigos que aparecen después con él cuando está preocupado y con él cuando ya dirige, dirige el barco, ¿no? Y entonces ahí están, y si os fijáis en el faro también, o sea, entonces ahí también tenemos que nosotros no estamos solos y que nosotros tenemos también un sentido con el otro y para el otro.
¿no? ¿De acuerdo? Y ya, por eso quería destacar que la última cosilla destacaba, y la uno con lo que has dicho tú, Carmen, del miedo, ¿no? A ver, nuestro protagonista, ¿qué hace antes de enfrentarse al problema? ¿Se presenta así o se prepara? Tiene un plan, ¿no? Se prepara. Entonces, eso es lo que nos hace el miedo. El miedo nos paraliza, pero el miedo, su primera indicación, eso es, se prepara, eso es, Nacho, gracias. Nuestra primera indicación del miedo es a preguntarnos que algo nos está faltando. El miedo es un indicador, bien entendido, es un gran indicador, que nos indica que algo pasa y que tenemos que buscar recursos. Y el miedo es algo, es un sentimiento que es saludable, en contra a veces de lo que nos han enseñado y de contra lo que pasa que es desagradable, eso sí, una cosa no quita la otra, pero saludable. Y os voy a poner un ejemplo de cotidiano, que me diréis, hombre, pero para que se vea claro. El miedo, por ejemplo, cuando un perro está ladrando. Si yo no tuviera miedo cuando un perro ladra, igual pasaba por a su lado y me atropellaba. Oye, me atropellaba es que os quiero poner el siguiente ejemplo después, si se me ha ido la mente. Y me mordía. Si yo no tuviera miedo a que me atropellara un coche, yo pasaría de cualquier manera y me atropellarían. Que estaba buscando ejemplos para que entendierais que el miedo, bien entendido, y bien, es un avisador de que algo nos falta, de que tenemos que buscar recursos. ¿De acuerdo? El problema está cuando en lugar de ver esa parte, vemos la otra de que nos paraliza. Y nuestro protagonista la ha vivido. Él tenía ese miedo de que qué le pasaría, si se lo iba a tragar, si le iba a perseguir, si se iba a coger a los suyos. Y cuando para un momento dice, a ver, vamos a ver, hasta aquí. Que me dé cuenta que igual lo estoy haciendo más grande. Que ni me ha tragado, ni me ha perseguido, ni me ha hecho nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco por ahí quería empezar esta reflexión sobre la logoterapia, porque yo creo que tiene mucho que ver, porque la logoterapia nos da herramientas para enfrentarnos a la vida diaria y nos da un sentido. Bueno, yo no sé si todos los que estamos aquí sabemos un poquito qué es la logoterapia o no. Por si acaso alguno no lo sabe o no está bien situado y nos viene muy bien a todos por refrescarnos, me gustaría un poco que comentarais, pues también en el chat y quien quiera viva voz, porque yo entiendo que a veces es difícil y como yo creo que nos podemos permitir ese lujo de hablar un poquito, quien quiera podríamos hacer entre todos una definición de qué es logoterapia, qué entendemos cada uno por logoterapia. Y lo podemos colocar o bien en el chat o bien, como os digo, en hablado. Venga, ¿quién se anima? La búsqueda de sentido en la vida, nos comenta José. ¿Alguien más que quiera comentar qué es la terapia a través de lo que nos decimos y pensamos? Nos dice Nacho. La terapia es, a ver. ¿Alguno más que quiera comentar? ¿Estáis de acuerdo o no? Todas las opiniones de todos nos sirven porque de todas aprendemos. Luego podemos compartirlas y estar de acuerdo o no, pero todas de todos son válidas. Porque como poco nos hacen reflexionar y por tanto ya tienen su punto de partida importante. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Qué sería la logoterapia? Se va incorporando gente. Para los que vais incorporándoos ahora, estamos ahora haciendo, la charla es dinámica y participativa y estamos hablando sobre el concepto de logoterapia, lo que cada uno entendemos por logoterapia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Aquí sería eso. En la búsqueda, si buscamos, sabemos que de logoterapia, bueno, todos conocéis que lo hizo está creada por el psiquiatra vienés Víctor Frank
y que si es una palabra que su significado de logoterapia viene de logos, quizás aplicar la lógica hablada a los problemas mentales, comenta Nacho. Bueno, todo se puede mirar, ¿no? Y todo se puede entender. Es una terapia que sana desde la dimensión espiritual de la persona, ¿no? Nos comenta Ramón. Muy bien. Eso es. Todas estas definiciones están fenomenal. Destacar a veces, si nos vamos al origen de la palabra, es una de logoterapia. Logos es una palabra griega y nos viene a equivaler a sentido, significado o propósito. Y aquí la logoterapia lo que centra su atención, como bien habéis dicho, es en el significado de la existencia humana, ¿no? Y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Sí que, como os comentaba, para mí, bueno, yo tengo una gran admiración a Viktor Frankl, pero una de las cosas que a mí más me gusta es que fue capaz de ver al hombre de forma holística. Esto ahora, holística quiere decir completa, en todas sus dimensiones, como antes decíamos, ¿no? La física, psicológica, social, espiritual, no religiosa, insisto. Esto ahora que nos parece evidente, en sus tiempos era algo innovador. En cambio, sí que con esa lo que él consiguió, lo que nos quería transmitir es buscar esa visión integral de la persona, ¿no? En la que se veía al ser como una persona única e irrepetible. Y esto es gracias también a esta dimensión espiritual. ¿Sí? Dentro de la parte espiritual, yo creo, a mí me gusta destacar varias cosas que luego hablaremos un poquito más, que sería la libertad, la responsabilidad y los valores, ¿no? Me parece que tengo a alguien, no sé si os pasa a vosotros, compartiendo una pantalla. Bueno, ¿me estáis escuchando bien? ¿Sí? ¿Ahí? Vale, perfecto. Y bueno, yo también, también de las cosas que me parecen muy interesantes de la logoterapia es que se basa en la motivación que tiene la persona para pensar y actuar. Y no reside tanto en la aspiración, en querer un prestigio, en querer una posesión, en el placer o en la felicidad que otras corrientes tienen, sino que lo que destaca es, como bien habíais dicho en el chat, es buscar una vida llena de sentido y ayudar a la persona a encontrar ese sentido en su vida, porque todos podemos encontrar nuestro sentido y realizarlo. Bueno, y cuando hablamos de sentido, yo voy a distinguir como 4 significados, 4 sentidos, ¿no? Y luego vamos a ir hablando un poco de ellos, si os parece, y comentando. Uno sería el sentido como palabra de dirección, de ver hacia dónde me dirijo, como una marca de una orientación. Es lo que me ayuda a dirigir mis pasos, ¿no? Un poco como el sol, digamos, cuando sale el sol, pues nos vamos a dirigir hacia el sol, hacia ese sentido. Y me va a ubicar también, me va a ayudar a ubicar las cosas en la realidad. Por otro lado, tendríamos otro segundo significado, ese logos que os comentaba, que es que puedo contarlo. A partir de que encuentro un sentido, ya mi vida empieza a tener un relato. Y por tanto puedo contarla y puedo escribir mi biografía. Por eso mi biografía va a ser diferente a la de otra persona, gracias al sentido. Un tercer significado de sentido podría ser la sensibilidad, que está relacionada con la pasión. Encontrar el sentido de la vida indica encontrar una pasión, algo que te mueve por dentro. No es algo, es algo carnal, algo que lo sientes, algo que... Y un cuarto significado estaría relacionado con la afectividad, con el otro. Nuestro sentido tiene muchas veces una vinculación con el otro, que puede ser, es nuestro, pero está relacionado con y para el otro. Bueno, y entonces ahora aquí os invito también al que quiera, lo mismo que antes, a compartir un poco vuestro sentido, ¿no? El sentido un poco que si habéis encontrado, si tenéis un sentido, algo que os mueva. Entonces, para esto lo que es importante es no pensar, ir a las tripas. Y entonces uno dice, mi sentido de vida, en eso estamos hablando, mi sentido de vida es, lo que me mueve por dentro es, y entonces yo pongo puntos suspensivos y cada uno puede colocar lo que quiera, quien quiera compartir. Yo es que creo tanto en que compartiendo aprendemos todos, que entonces quien quiera lo puede compartir por el chat o lo mismo, abre un momentito si le cuesta, y quien no lo quiera compartir no pasa nada, pero por favor que se lo escriban en papel ese que hemos dicho al principio, porque a veces son pequeños comentarios como que me dan luz
incluso si alguien dice, pues es que yo ahora no tengo sentido, todos tenemos sentido. Unos la tenemos más descubierto y todavía nos queda por descubrir cosas, otros todavía está sin descubrir. Pero todas las personas tenemos un sentido, un para qué. Entonces, yo os invito, si alguien quiere compartirlo, y si no, por favor, escribirlo en el papel, porque esto es para vosotros. Entender a los demás. Me caga bien. Mi sentido es aprender y compartir con los demás, dice Carmen. Es algo que nos mueve, que nos invita. Yo no puedo poner un sentido a la vida, solo creo que todos tenemos muchas motivaciones, pero sí, espera, que no, Verónica, no te muchas motivaciones, pero si tengo que elegir uno, sería cuidar de mi hijo. Pues esto es un gran sentido. Verónica. Y luego lo diferenciaremos un poco sentido de valores, ¿no? Pero sí sería eso que me mueve, que me hace único, ¿no? En esas estoy buscándolo. Entonces dice Nacho, fenomenal. Y José, que te me he saltado comprender, perdonar, superar y trascender. Muy bien. Bueno, yo creo que es una búsqueda del sentido que no acaba nunca, pero esto es una opinión personal. Yo creo que todos buscamos nuestro sentido y que incluso ese sentido, como os decía, puede variar. Como os comentaba antes, igual que amar, nos comentaba Daniel.